2.2. Desafíos como sociedad. El desarrollo de la ciencia y la tecnología nos está llevando a una situación complicada, tanto en sus efectos prácticos, adelgazamiento de la capa de ozono, catástrofe por radiaciones nucleares, destrucción de la biomasa marina, polución aérea, terrestre y submarina, etcétera, como en sus efectos ideológicos, conciencia acerca de las necesidades de respetar los equilibrios ecológicos, conciencia de la necesidad de evitar el hambre y las enfermedades de millones de seres humanos, conciencia de la necesidad de un reparto más justo de los excedentes producidos por todos y que hoy se quedan en cada vez menor número de manos, etcétera. A pesar de esta situación, seguimos creyendo en la ciencia y el desarrollo tecnológico como una panacea que permite explorar y solucionar los problemas de hoy y de mañana. Yo espero francamente que usted tenga claro que a esta altura de nuestras reflexiones que el avance de las ciencias naturales, la matemática y la tecnología es una de las líneas de acción del ser humano para ayudar a construir un futuro mejor que el actual presente, pero no es la única. Otras líneas del desarrollo tan importantes como ellas son la cultura, la filosofía, la creación artística, es decir, las que desarrollan las llamadas ciencias humanas. Por lo tanto, el primer desafío como sociedad es que la sociedad chilena tenga conciencia de que es fundamental para su desarrollo futuro que las mallas curriculares, en particular de la enseñanza tecnológica, integren en una totalidad coherente todas las líneas de acción y creatividad del ser humano. Y en lo que a usted respecta, cómo va a presentar la tecnología a sus alumnos y alumnas sin aislar el proceso de enseñanza-aprendizaje específicamente suyo de los otros aprendizajes. El segundo desafío como sociedad es relativizar la ideología del progreso tecnológico indefinido y de crecimiento sin fin, ideología que ha impreso en las mentes de los seres humanos un conjunto de postulados de fe, entre los cuales los más importantes son: 1. La ciencia y la tecnología son omnipotentes. 2. El conocimiento científico y sus aplicaciones tecnológicas crecen de modo permanente, pues el ser humano busca siempre mejorar su calidad de vida y ser feliz. 3. El pensamiento, las teorías, los mecanismos económicos son racionales, se orientan en beneficio de todos los habitantes del país sin excepción. Por ello, el desarrollo económico está relacionado directamente con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. A ver, estos tres puntos comenzaron así. El segundo desafío es relativizar la ideología del progreso tecnológico indefinido y de crecimiento sin fin. Eso es relativo. La idea que ha impreso en las mentes de los seres humanos un conjunto de postulados de fe, entre los cuales lo más importante. Ya, estos tres son relativos. Diferentes conceptualizaciones filosóficas sobre el ser y la sociedad humana que han cambiado en el transcurrir de la historia mantienen el substrato ideológico de que estamos predestinados al progreso, al crecimiento, al desarrollo permanente. El liberalismo y las virtudes del mercado han acentuado en Chile en los últimos decenios esta concepción, construyendo un andamiaje teórico. Con otras palabras, ingeniería humana, ingeniería social, organización eficaz y eficiente, mejoramiento de la gestión, inversión del capital humano, etcétera, apuntan a lo mismo. Al enfrentar este segundo desafío, relativizar la ideología del progreso tecnológico indefinido, supone hacerse una sencilla pregunta a partir de una simple reflexión. Si hoy día existe consenso en que el desarrollo histórico y social de Chile y sus habitantes consiste en alcanzar un estado de futuro que no está definido, y no solo eso, sino que ni siquiera es posible predecirlo, ni menos planificarlo, ¿por qué tenemos que creer en un desarrollo futuro creciente y positivo de la ciencia y la tecnología en beneficio nuestro? En el fondo se trata de cuestionar la ideología
que insiste en convencernos de que el desarrollo social está subordinado al desarrollo económico. Y al de la ciencia y la tecnología. Una realidad que sea favorable para la inmensa mayoría se construye con la premisa contraria, es decir, el desarrollo económico debe subordinarse al desarrollo social y el desarrollo del ser humano. Por lo tanto, el desarrollo científico-tecnológico debe también estar subordinado al desarrollo de las personas. El tercer desafío social está muy relacionado con lo anterior, es pensar qué desarrollo tecnológico necesitamos para Chile y actuar en consecuencia. Durante los primeros siglos de la civilización occidental y cristiana, se pensó que el progreso técnico era bueno y nada más que bueno para el ser humano. Después se estimó que era bueno en sí mismo, pero que mal utilizado por el hombre podía transformarse en malo. Actualmente se nos dice que la tecnología no es buena ni mala, es neutra en cuanto a los fines que persigue. En esto coinciden teóricos de izquierda o de derecha. Los primeros argumentan que no existen razones para oponerse a la industria moderna. Lo que no corresponde, alegan, es que los excedentes que generen los negocios vayan solo a los bolsillos de unos pocos. Tales excedentes deben ser distribuidos por el Estado en particular para ayudar a los sectores más atrasados. Nuevamente la idea del desarrollo de la población o de las regiones, ayudándole así a salir de sus niveles de pobreza. Los segundos, o sea, los de derecha, alegan que toda inversión es un riesgo y que ganar o perder es la alternativa del dueño del capital y no de todos. Por lo tanto, si hay excedentes, ellos corresponden a una buena gestión de unos pocos, y si hay pérdida, la gestión ha sido mala. En ambos casos, ¿cuál es la razón para repartir el éxito o el fracaso entre todos? Es curioso, sin embargo, que la segunda parte de esta premisa normalmente es olvidada cuando empresas privadas o bancos particulares acumulan pérdidas que les hacen bordear la quiebra. En este caso, sus dueños corren a pedir al Estado que el Estado asuma esas pérdidas y pague los platos rotos. El planteamiento de la neutralidad ideológica del desarrollo científico y tecnológico se apoya en dos falacias. O sea, el desarrollo no es neutro, el desarrollo tecnológico no es neutro. La primera es la de considerar lo económico con sus medios y fines como el motor de todo desarrollo, separándolo de lo social, cultural o político. Y la segunda falacia es la falacia de los impactos neutros. Respecto a la primera falacia, considerar lo económico con sus medios y fines como el motor de todo desarrollo, separándolo de lo social, cultural o político. Respecto de la primera falacia, la que acabo de leer, lea usted cualquier diario que se edite en el país y verá frases como la siguiente. Poniatowski añadió que en la medida que se recupere la economía mundial liderada por una reactivación de la potencia norteamericana, los precios del cobre tenderán a subir, lo que implicará que muchos de los proyectos que están en carpeta en minería se amplíen. Esto, dijo, no solo tiene un impacto positivo en la balanza de pagos, sino también en el empleo, la incorporación de las tecnologías y de nuevas prácticas en administración, gestión y descentralización. Serán dos textos ejemplos. Pese a que este discurso se repite de una y mil formas cada día en los medios de comunicación social, no significa que sea rigurosamente verdadero. Respecto de la segunda falacia de los impactos neutros, el hecho de que pueda utilizar el cobre para fabricar indistintamente motores eléctricos de una lavadora o circuitos de un computador para guiar una bomba de las lanzadas sobre Afganistán no significa que el conjunto total de máquinas y técnicas existentes pueden servir indistintamente a los intereses de una sociedad subdesarrollada y a otra desarrollada. Ni teórica ni prácticamente se puede separar el desarrollo tecnológico de una sociedad que
de lo que es esa sociedad. O sea, ya. Hagamos usted y yo un esfuerzo para comprender mejor esto de la neutralidad de la tecnología. ¿Cuál es el motivo de fondo que ha llevado a la construcción de este discurso ideológico? Estudiando, pensando, atando cabos, tal vez podríamos llegar a concluir que en el fondo, muy al fondo, casi oculto o disimulado por la maraña de mensajes de los medios de comunicación social, está el problema de poder. Una vez que usted comprende esto, se va a preguntar de inmediato en qué consiste ese poder y para qué sirve, porque está claro que nunca ha existido en la historia de la humanidad un poder neutro. Observe usted, por ejemplo, la actitud del gobierno de los Estados Unidos de desprecio al derecho internacional, de imponer la ley del más fuerte, de someter e incluso humillar a sus aliados desde el desahucio del protocolo de Kioto hasta el tratamiento de animales que da a sus prisioneros de guerra afganos. Esa actitud demuestra algo tan antiguo como la humanidad. Tras el poder se esconde el fantasma del control total, de la voluntad de someter todo objeto, circunstancia o persona. Se trata de una idea que la inmensa mayoría de los seres humanos ha rechazado y sigue rechazando, pero que curiosamente no la asocian ni la descubren como el motor oculto del desarrollo tecnológico. ¿Cuál sería? El poder. Mi pregunta a usted es, de inmediato, ¿corresponde el desarrollo tecnológico que deseamos para Chile a esta idea de poder, de control? Y si no lo es, ¿cuál sería la idea que tiene que sustentar nuestro desarrollo tecnológico? La civilización occidental y cristiana ha vivido durante siglos con la idea de que siempre es posible y realizable alcanzar más poder. Poder para hacer esto, para hacer lo otro, para hacer lo de más allá. Sin embargo, el desarrollo de las actuales teorías de la complejidad demuestran que los trozos de poder sucesivamente ganados siempre permanecen limitados, focalizados, insuficientes, incluso incompatibles entre sí. En este sentido, ninguna gran conquista técnica escapa a la posibilidad de ser usada de manera diferente a la pensada inicialmente, ni tampoco ninguna puede evitar el desarrollo de efectos colaterales no deseados e incluso imprevistos, aleatorios, como asegura la teoría de la complejidad. Los enormes problemas generados por la basura atómica son un ejemplo de esa afirmación. Esta es la verdadera descripción de la técnica y la ciencia creada hasta la fecha, lo cual explica que un incremento de poder genera de inmediato un incremento de la debilidad, incluso del antipoder, es decir, capacidad de hacer nacer un poder contrario al que se pretendía. Otro concepto nacido paralelamente al desarrollo creciente e indefinido de la sociedad y elaborado filosóficamente por René Descartes, 1596-1650, es el de trocear la realidad, aislar factores separados de las cosas y circunscribir con la máxima precisión los efectos de su acción. Esto funciona en algunos casos con bastante eficacia, por ejemplo, cuando un mecánico repara un automóvil, pero en los fenómenos sociales eso solo es hipótesis de trabajo de validez muy focalizada y acotada. Reconociendo este hecho, hoy día las reflexiones y el desarrollo de teorías van en un sentido contrario a la división, separación, análisis parcial de los hechos del ser humano y de la naturaleza, desarrollando los conceptos de visión sistémica y holística de los fenómenos, acciones y consecuencias de estas. En consecuencia, usted tendría que inculcar en sus alumnos la costumbre de pensar desde puntos de vista múltiples, ecológico, social, cultural, etc.,
y en lo posible y múltiples resultados que puedan generarse a partir de cualquier diseño tecnológico. En este proceso es indudable que le va a ayudar la nueva concepción de las mallas curriculares que está desarrollando el Ministerio de Educación a través de los llamados objetivos transversales. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿qué desarrollo tecnológico queremos en Chile? Ya podemos esbozar alguna respuesta a partir de la constatación de la necesidad de denunciar y cambiar la ideología actual que atribuye una supremacía total al cálculo económico, a la supremacía de lo racional y a la creencia en el desarrollo creciente y permanente de toda sociedad. Si usted está de acuerdo con los argumentos que hasta este instante le he entregado respecto de esa necesidad, estaríamos aproximándonos a una respuesta respecto de qué desarrollo tecnológico y científico queremos para nuestro país. Un desarrollo basado en las necesidades reales y objetivas de todos nuestros compatriotas, tratando de establecer paralelamente nuevas formas de organización social y económica que tengan sentido para todos o al menos para la gran mayoría. El cuarto desafío social tiene que ver con el rol de la mujer en el desarrollo científico y tecnológico. Usted ya ha visto algunas de las primitivas razones teológicas que apartaban a la mujer de estos y muchos otros campos desarrollados fuera de los estrechos límites del hogar. Mucho pensamos que una de las transformaciones sociales, históricas y culturales más importantes que han ocurrido a contar del siglo XX, aunque sus raíces serán anteriores, ha sido el cambio gradual de la situación de la mujer y su rol en la sociedad. No se ha tratado de un cambio pensado y desarrollado sistemáticamente por los partidos políticos, los gobiernos o los estados. Nada de eso. Se trata de un cambio producto de las luchas que las mismas mujeres, en forma anónima o pública, individual o colectivamente, con o sin apoyo político, han dado de manera constante en defensa de sus derechos las 24 horas del día, en el trabajo, en sus casas, en la cocina, en la cama, ante su familia, sus maridos, compañeros o amantes. En fin, en un proceso que ha ido cambiando progresivamente la situación primitiva con mayor velocidad, yo diría que a partir de la primera mitad del siglo recién pasado. Tan sutil ha sido este cambio que ni siquiera los planificadores, los psicólogos, sociólogos, psicoanalistas, ni la mayoría de los hombres los previeron y muchos ni siquiera notaron cuando empezaron a manifestarse. Por lo demás, como usted sabe, se trata de una problemática que se generó hace ya demasiados siglos, desde el momento mismo en que un grupo de seres humanos decidió domesticar y criar animales para su trabajo y sustento, es decir, cuando surge el pastoreo. El pastoreo nació como una forma de vida del ser humano caracterizado por impedir que los animales depredadores que se alimentan de los domésticos puedan comérselos. Para hacer eso se construyen barreras y al mismo tiempo surge la emoción de apropiación, de limitar y fijar espacios como propios, surgiendo el concepto de propiedad privada, paralelamente al control, desconfianza, enemistad y guerra. Comillas. Con el pastoreo surge el vivir en la apropiación y el control. En un comienzo la apropiación puede haberse dado como fenómeno circunstancial, pero en la exclusión sistemática del lobo se hace parte central de tal modo que de vida porque de tal modo se hace parte central de tal modo de vida porque lo constituye. Sin embargo, al comenzar a vivir en la exclusión del lobo, se pierde la confianza en el fluir natural de existencia y se comienza a vivir en la desconfianza y el miedo. El lobo debe ser destruido porque es una amenaza. Pero con esto se empieza también a buscar la seguridad del ganado, su control y por lo tanto su crecimiento. Así se empieza a vivir en la valoración del crecimiento y la
procreación, y cuando se aprende a vivir en la procreación de algo, se puede vivir en la apropiación de cualquier cosa: la mujer, los hijos, las ideas, las creencias, y con ello surge el patriarcado. La historia del surgimiento del pastoreo sigue un curso armónico en el que se vive el patriarcado sin contradicción. El conflicto surge en el encuentro de la cultura patriarcal pastora con la cultura matrística. El conflicto surge en el encuentro de la cultura patriarcal pastora con la cultura matrística recolectora y agrícola, porque estas dos culturas se oponen en todo. Cuando esto ocurre, la cultura patriarcal pastora destruye la cultura matrística, donde el patriarca se apropia de la mujer matrística, pero ésta no se somete. Surge nuestra cultura patriarcal europea, en la que lo matrístico queda oculto en la relación de la mujer con los hijos, en un ámbito de oposición entre hombre patriarcal y mujer matrística. Esta relación se vive como si el conflicto patriarcal matrístico fuese constitutivo de lo masculino y femenino. Cabe aclarar que lo patriarcal no es lo masculino, sino un modo de vivir. Lo mismo vale para lo matrístico, no es lo femenino, sino un modo de vivir. El niño crece en un espacio matrístico, o sea, aceptando la legitimidad de los fundamentos de la relación en el amor, no en la obediencia. Él se encuentra en la obediencia hacia el padre, no en cuanto éste es hombre, sino en cuanto éste es patriarca. El bien y el mal surgen con el patriarcado. Antes no hay bien ni mal. Las religiones centradas en la lucha entre el bien y el mal se separan exactamente en esos mismos términos. En las culturas matrísticas no hay ni bien ni mal, hay cosas bien hechas y cosas mal hechas, cosas adecuadas y cosas no adecuadas, pertinente y no pertinente, pero no se vive en la dicotomía del bien y del mal. ¿Dicotomía? ¿No será dicotomía? No se vive en la culpa, y lo mal hecho es producto de una ceguera que se puede corregir. En la cultura patriarcal, el mal y el bien se viven como aspectos esenciales de la existencia, y se es bueno o malo. El malo no es un error. En la cultura patriarcal, el mal es una falta que se vive como culpa, que solo se puede cambiar con el castigo y el perdón. En la cultura matrística no se trata del mal, sino del error, y ese se corrige entregando el conocimiento que evita volver a equivocarse. Cuando se produce un conflicto en el encuentro de lo patriarcal con lo matrístico, surge la dinámica de la lucha entre el bien y el mal, en la que el bien son los valores patriarcales exaltados al máximo y el mal son los aspectos matrísticos deformados al máximo. El padre quiere que el niño crezca en la lucha, en cambio, en la infancia el niño no está en la lucha, está más bien en la en la continua negación de ella. Los niños escuchan desde pequeños hablar de lucha, pero ellos viven en un espacio donde no la hay. Cuando llegan a la vida adulta, aunque sean jóvenes, entran en el espacio patriarcal, pero con la añoranza del espacio matrístico sin lucha. Vive entonces en el permanente conflicto. En las mujeres es más agudo porque permanecen más tiempo en el espacio matrístico. Las mujeres buscan entonces encontrar el espacio matrístico con el hombre, pero encontrarán la convivencia con el hombre en la competencia y la autoridad, es decir, en su negación. Y para salir de esa contradicción buscarán muchas veces hacerse patriarcales al máximo. Wow.
Me he permitido transcribirle este trozo de las argumentaciones que nos entrega Humberto Maturana respecto al origen del patriarcado, ideología central del sometimiento de la mujer al hombre, porque me parece que en pocas palabras y profundas argumentaciones se develan las hondas raíces que alimentan hasta nuestros días las diferencias de género. Como ocurre a menudo, la realidad y su eventual cambio sigue a la reflexión con bastante retraso. Los 4 desafíos de futuro que le he descrito están perfectamente caracterizados y definidos desde hace decenios, sin que ello haya supuesto hasta la fecha un cambio sustantivo de los modelos de organización social, económica, cultural o política vigente. Los esfuerzos han sido suficientes. Las reflexiones rigurosas que se han entregado no son conocidas por la gran masa de ciudadanos. La mayoría de hombres y mujeres están satisfechos de la situación existente. ¿Qué piensa usted? Para mí al menos está claro que la crisis generada en el planeta por la supremacía del cálculo económico, la incoherencia de la actual organización socioeconómica en Chile, que ha tenido su estallido en Argentina y que tal vez podría servirnos de alerta, el desarrollo de la nueva religión de la ciencia y la tecnología, la ideología del desarrollo creciente, la discriminación de la mujer, todo esto nos está llevando a una catástrofe natural o social que hoy es impredecible. ¿Para qué le traigo todo esto poco hilvanado y tan resumido? Simplemente para recalcarle otra vez más, aunque me transforme para usted en un pesado, que el paradigma de racionalidad económica que impregna nuestra sociedad, que domina todas las discusiones y que es explicado como bondadoso y positivo por el 98% de los medios de comunicación social, es solo una creación histórica particular, arbitraria, contingente y que puede producir efectos indeseables para la inmensa mayoría de los habitantes del país. Quiero añadirles solo que si ese paradigma ha funcionado y muchas personas, incluidas las que son perjudicadas por él, creen que funciona con eficacia y eficiencia, es porque no es totalmente arbitrario, no funciona completamente al lote. Hay, por cierto, un aspecto importante del paradigma que convence a muchos y es el hecho de que algunas de sus variables de crecimiento pueden ser medidas, calculadas y comparadas, pero pero cuidado con las mediciones estadísticas. Ellas normalmente esconden aspectos fundamentales de la realidad. Como ejemplo de esto, siempre recuerde esa encuesta que se hizo a un pueblo cuyos datos antes de ser procesados señalaban que allí vivían 10 campesinos, de los cuales 9 tenían una vaca cada uno, mientras que el restante era propietario de 91 vacas. ¿Cuáles fueron los resultados publicados? Que en ese pueblo el promedio de vacas por habitante era de 10. Yo me autodefino como optimista histórico. Por eso pienso que la humanidad va a reaccionar de un modo u otro tratando de establecer nuevas formas de vida social, económica, cultural y política, que tengan un sentido diferente. Y como también soy pragmático, solicito a usted que reflexione sobre todas estas cuestiones estrechas e intensamente relacionadas con la educación tecnológica y la educación en general, que piense profundamente en ellas y como profesor aporte su grano de concreto para la construcción de este otro futuro.